Saludos, compañeros y compañeras del Magisterio Nacional de la gloriosa y mil veces combativa Asociación Dominicana de Profesores ADP y de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Hoy, como todos los viernes, te estamos haciendo una entrega más de tu programa El Duartista, órgano oficial de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Análisis, comentarios, noticias sobre el contexto educativo, sobre todo con lo que tiene que ver el ámbito escuela, Asociación Dominicana de Profesores, Ministerio de Educación. En esta ocasión vamos a hablar de la calidad educativa, un tema que está en la palestra pública en estos días, fruto de varios estudios que se han publicado, entre ellos el del IDEX, el del CONEC y el resultado de las pruebas nacionales. ¿Por qué quiero tratar el tema de la calidad educativa? Porque cuando se habla de la calidad educativa hay una mirada obligada al maestro. Se cree que el responsable directo y único responsable de la calidad de la educación es el maestro. Entonces quiero aclarar lo siguiente. Hay en el país 12 indicadores que son los que se usan para medir el rendimiento escolar, para medir la calidad de la educación dominicana. Esos 12 indicadores son responsabilidad, unos del Ministerio de Educación, otros del maestro como ente del centro del proceso enseñanza-aprendizaje, de las instituciones sociales que existen, de la familia, por supuesto, y de los estudiantes. De esos 12 indicadores, los maestros entramos en 4. O sea, hay 4 indicadores de esos 12. Estamos hablando de una tercera parte que son responsabilidad directa del maestro. El primero es el estudiante como centro del aprendizaje. Esa es una responsabilidad única del maestro, en tanto el maestro es el responsable del laboratorio áulico. Está también el indicador que tiene que ver con la planificación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Está el que tiene que ver con la investigación, con la actualización de los conocimientos en el aula, con crear la ambientación para que los niños aprendan. Y está también el compromiso profesional que nos obliga a nosotros a ser cada vez mejores profesionales, actualizarnos en un mundo donde el conocimiento cambia cada 17 minutos y que si el profesional no se actualiza, es cada día menos profesional. Los 8 indicadores restantes tienen que ver primero con el Ministerio de Educación, que es quien administra el gasto público en la escuela, que es el responsable del currículum, de la construcción del currículum y de la aplicación del currículum, que es el responsable de la supervisión, de la investigación para que hayan mejores aprendizajes, y que es el responsable de mantener en buenas condiciones la infraestructura física de la escuela, su equipamiento, su dotación de recursos didácticos, pedagógicos, y que es responsable también de suplir la alimentación de los estudiantes. Están los padres que tienen entonces la responsabilidad de garantizar que sus alumnos asistan al centro educativo y de dar seguimiento entonces a los aprendizajes indicados por los maestros desde el hogar. Pero está entonces la comunidad en sentido general, las instituciones sociales que existen, que van desde las iglesias,
los clubes, los centros de madre y los medios de comunicación. Debido a que el paradigma del aprendizaje que se usa en la República Dominicana, es el constructivismo de Lev Vygotsky, que dice que el aprendizaje es integral. O sea, la persona aprende en la medida que se relaciona con los demás y va aprendiendo de los conocimientos que ha producido la misma sociedad y que se han ido acumulando. Ejemplo de eso: si a mi hijo lo encierro en mi casa y no entra en contacto con nadie en la sociedad, mi hijo es posible que no aprenda ni siquiera a hablar, porque hasta los niños, para aprender a hablar, la madre tiene que comenzar con ellos en el balbuceo, a irle diciendo palabras para que ellos las repitan. Dado entonces ese enfoque del aprendizaje de Vygotsky, que se llama el constructivismo y que establece que el aprendizaje es parte de un enfoque integral y social, es necesario entonces que las demás instituciones cumplan con esos indicadores que le tocan. Pero en este país la calidad de la educación se ha convertido en un mito. ¿Por qué en un mito? Cuando tú oyes la rendición de cuentas de los presidentes de la República frente al Congreso Nacional y frente al país, todos hablan de los cuantiosos logros que han logrado en su gestión al frente del Ministerio de Educación. Cuando tú oyes los ministros defendiendo su gestión, hablan de los avances. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros dos ministros. Roberto Furcal habló de todos los logros que tuvo instalando un proceso educativo en medio de la pandemia de la COVID-19. Y es verdad que varios organismos internacionales reconocieron el país como uno de los países que pudo, en medio de esa pandemia que azotó al mundo, montar un año educativo que podemos decir que tuvo sus virtudes, aunque tuvo fallas, pero tuvo virtudes. En ese proceso de la COVID-19 se eligieron los mejores maestros del país, maestro modelo, que montaron clase modelo, que se transmitían por radio y por televisión, esos maestros filmándose, haciendo gala como artista de lo que era la planificación y de lo que modelar una clase, y se obtuvieron esos resultados. Pero cuando el ministro habló de los logros que él había tenido, no le dio los méritos a esos maestros que hicieron ese trabajo como artista, que modelaron clases como artista y que son del sistema educativo dominicano. Ángel Hernández habló en varias ocasiones del avance que se había tenido y que se ha tenido realmente en el programa con base que se establece en los cursos de la educación primaria, tanto en lo que es la comprensión oral de la lengua española como en lo que son los cálculos matemáticos. Y después volvió a tener otra locución en la que presentó el avance que tuvo el país en la prueba PISA internacional. Pero ahora que se está hablando de la evaluación del desempeño y que esa evaluación del desempeño, además de que va a medir la capacidad y la calidad de los docentes, también lleva unos incentivos en cada categoría, comienzan a aparecer estudios en los que dicen entonces que los maestros tenemos un problema de formación, que los estudiantes no están aprendiendo al ritmo que deben aprender, que el salario que ganamos los maestros no se corresponde con la calidad de los aprendizajes, y por eso entonces yo llamo que es un mito. Cuando lo trata el presidente y quiere hablar de su logro, hay una educación de calidad y se ha avanzado bastante. Cuando lo tratan los ministros y quieren hablar de su logro, se ha avanzado en la calidad de la educación, pero cuando está envuelto entonces la mejora de las condiciones de vida y de trabajo del maestro, entonces hablan de una baja calidad. Ayer asistimos
a un encuentro que convocó el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel Decán, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, específicamente en el Salón Juan Bosch. Y ahí el ministro introdujo lo que él llama una nueva ruta para mejorar la calidad de los aprendizajes. Pero hace un mes habíamos estado junto con el ministro en el Consejo Económico y Social evaluando los primeros 10 años del Pacto Educativo 2014-2030 y resulta que en ese pacto la mayoría de la meta que se trazó ese pacto no han sido cumplidas. Una han sido cumplidas a media y otros no han avanzado lo suficiente. Creo yo que lo que corresponde es impulsar ese pacto, es hacer una discusión sincera y transparente, ver los responsables, quiénes eran responsables de cada una de esas metas, por qué no se han cumplido y qué hacer en el tiempo que falta para que esas metas se cumplan. Si nosotros queremos realmente mejorar la calidad de la educación dominicana, tenemos que adentrarnos a un diálogo sincero entre el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, que representa a los docentes, los padres, los estudiantes y las instituciones sociales como tales. Esos 5 pilares que muy bien detalló el ministro de Educación ayer. Pero que sí me gustaría que se haga no un nuevo pacto, porque el país, las cosas no se resuelven incumpliendo pacto y haciendo nuevo pacto, sino que hagamos la revisión que se aprobó en el Consejo Económico y Social de por qué no se han cumplido esas metas y quiénes son los responsables y cómo resolverlo en el tiempo que queda. En lo que corresponde a los maestros, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro papel. Nos han maltratado. Los maestros somos la tambora que todo el mundo toca, porque en este país el sector empresarial se niega a darle las reivindicaciones que los trabajadores públicos y privados se merecen. Entonces, si tú quieres pagarle bajito a un trabajador, no darle lo que le corresponde, tiene que bajarle el valor. Si tú dices que fulana limpia mal, ya ella no tiene moral para reclamarte que le mejore el sueldo porque no está haciendo el trabajo de limpieza. Entonces, en eso se trata. Entonces, a mí me parece que la educación dominicana, cuando se mide con los parámetros nacionales, es buena. Ahora, se han concebido unos estándares internacionales que miden a los niños de República Dominicana con los niños de Estados Unidos, con los de España, con los de Holanda, con los de Finlandia, con los de Chile, todo por la misma vara. Y no es lo mismo arar con bueyes que arar con un tractor. No es lo mismo cortar arroz con una hoz que cortarlo con una maquinaria. Para que se pueda igualar los aprendizajes de estos países en desarrollo, que la lucha es porque se aumente. Al día de hoy, el presupuesto de educación, el porcentaje que debiera ir del PIB al presupuesto de educación, según el plan decenal, debiera ser de un 6 a un 7%. Sin embargo, teníamos un 4 y se redujo este año a 3.88 porque se le descontaron 22,000 millones de pesos. Y tenemos entonces nosotros, ayer dijo el mismo ministro, que hay una necesidad de la construcción de 7,000 aulas. Y lo que se han mandado es a reparar 1,300, pero hay la necesidad de construir 7,000 aulas. Sin embargo, todos los años se deja sin ejecutar entre 20 y 25 mil millones de pesos del 4% que le corresponde a la educación pública, que se va entonces a la tesorería y que los gobiernos lo desvían para otra cartera. Y lo otro es que alrededor del 30% de los fondos del Ministerio de Educación
están yendo a ONG y a instituciones privadas que se crearon precisamente después que la comunidad, que la sociedad y la ADP lograron el 4% vestido de amarillo con paraguas en la calle. No existían esas instituciones que hoy reclaman tanto calidad de la educación y que supervisan la administración del 4% cuando la Secretaría de Educación, que todavía no se llamaba ministerio, no había ni para colar un café. Pero después que se engrosaron los fondos del Ministerio de Educación, entonces aparecieron muchos padrinos. Entonces, ¿qué es lo que quiero ya concluyendo decir? Que un llamado al ministro Luis Miguel Decán, que si realmente quiere tener buenos resultados y queremos cambiar la calidad de los aprendizajes, lo primero que tenemos es que revisar ese currículum dominicano, que es un currículum que enseña para el pasado. Es un currículum que nuestros alumnos no sienten el interés, no sienten el deseo de estudiar como lo sentíamos nosotros 20 o 30 años antes, porque entendíamos que hacernos de un título, que hacernos profesional ya era sinónimo de que íbamos a romper con el ciclo de pobreza y de que íbamos a cambiar la realidad social y económica nuestra y de nuestra familia. Hoy, solamente maestros con título en el país hay más de 80,000 que no tienen dónde ejercer la profesión. Y así tenemos médicos que tienen 10, 12, 13 años reclamando entrar al sistema social de salud y que no lo consiguen, que están haciendo pasantía y trabajando como médico en la clínica de noche haciendo emergencia. Los agrónomos han tenido que competir con los campesinos por pedacitos de tierra porque el Ministerio de Educación está abandonado, porque no hay maquinaria, porque no hay instrumentos para hacer ninguna investigación, porque no hay recursos ni siquiera para echarle gasolina a la motocicleta para visitar a los productores. Y así también hay ingenieros locos porque se abre un concurso para ganar una licitación, porque este es un país que no hay oportunidades. Entonces es necesario que el pensum y el currículum dominicano ya salga del tradicionalismo de seguir formando solamente maestros, de seguir formando solamente médicos, de seguir formando ingenieros agrónomos y se creen carreras nuevas donde la persona cuando salga con su título puede entrar al mundo laboral. Hoy se está hablando de inteligencia artificial, pero los laboratorios de informática en los centros educativos están todos cerrados, no funcionan. La tablet y la lacto que compró el ministro Roberto Furcal no existen ya en las escuelas y nadie habla de reponerla. En los laboratorios de física y química no hay ni una lupa para hacer una investigación. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de profesional le vamos a entregar a la sociedad dentro de 10 años? Si lo que le estamos enseñando es solamente a leer y escribir y no estamos preparando una persona para la nueva época, la época de la tecnología, la época de la robótica, la época de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos van a comparar con China si ya China decidió que la inteligencia artificial se introduzca como asignatura en su currículum desde el inicial, o sea, desde la educación inicial? Y nosotros aquí ni siquiera todavía estamos preparando a los maestros para el manejo de esa herramienta. Entonces, bueno, la escuela aquí es una escuela que esclaviza, es una escuela que el estudiante siente que está en una cárcel, es una escuela que se llevó de 4 horas a 8 horas con la jornada escolar extendida, pero para dar el mismo contenido y el estudiante cuando recibe lengua española por la mañana y lengua española por la tarde, eso les resulta monótono. Sin embargo, no se nombran, se devuelve el dinero del presupuesto y no se nombran los talleristas de arte, los músicos, los atletas, los buenos deportistas que deben desarrollar la creatividad y el talento de esos alumnos en esas horas de 1 a 4 de la tarde, que son horas que es difícil recibir aprendizaje dentro de un aula cerrada con lo que son las aulas de la escuela dominicana.
y que debieran estar en los patios, en los laboratorios, que debieran estar en los conservatorios entonces aprendiendo arte, aprendiendo deporte. Ahí es donde el Ministerio de Educación tiene que sincerizar la oferta educativa si nosotros queremos una escuela alegre. Mira, precisamente esa imagen, mira, esos niños están atentos al maestro, están aprendiendo. Esos niños están durmiendo porque hasta el desayuno escolar que le están dando, según una denuncia que hace Nuria recientemente, solamente la cajilla, el cartoncito de leche que le dan, tiene el 70% del azúcar que el niño necesita en el día entero, y cuando le dan entonces un polvorón o una masita también dulce o un pan dulce, ya tiene el 100% del azúcar que necesita en el día, y el niño entonces lo que le da sueño. Estamos preparando una generación de estudiantes que en 15 o 20 años serán todo diabético. Entonces mi llamado al nuevo ministro, mi llamado al presidente de la República es que nos adentremos a un diálogo sincero, que veamos dónde están las fallas del sistema, que hagamos un pacto, un compromiso con los diversos sectores que tienen que ver con esos dos indicadores que miden la calidad de la educación, para que le demos una respuesta, porque ya seguir con un canto de sirena cada vez que le conviene a un sector de que la calidad de la educación dominicana es baja, ya eso no resuelve. Eso es un mito, porque cuando tú hablas con tu cardiólogo te dice que es uno de los mejores cardiólogos, pero lo prepararon los maestros dominicanos. Cuando tú hablas con el abogado te dice que eres uno de los mejores abogados, pero lo prepararon los maestros dominicanos. Cuando el ingeniero te va a presentar el plano para hacerte una vivienda y te cobra millones de pesos, te dice que eres uno de los mejores ingenieros, de los más calificados, y lo prepara el maestro dominicano. Ningún sistema educativo puede superar la capacidad y la calidad de los maestros que tiene. Entonces vamos a sincerizarnos y no busquemos la paja en el ojo ajeno, ni sigamos creyendo que la fiebre está en la sábana. Aquí hay una responsabilidad compartida de corrupción administrativa en el Ministerio de Educación, de burocracia en los funcionarios, y de seguir nosotros trayendo programas enlatados al país que no responden al contexto de la educación dominicana ni a las condiciones reales de los dominicanos. Así es que vamos al diálogo, vamos al pacto educativo, pero vamos con transparencia, con sinceridad y con compromiso. Eso es lo que creemos los duartistas, eso es lo que cree la filosofía de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, y eso es lo que vamos a impulsar desde los espacios que tenemos en la ADP. Así es que muchas gracias, buenas noches y nos vemos el viernes, si Dios quiere.